Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes la actualidad y acercarle al mundo empresarial es nuestro objetivo. Y hablando del mundo empresarial, hoy nos acompañan los platos de Canal 4 TV, don Sebastián Grisaleña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Cómo estamos? Muy bien, soportando mucho calor. Esperemos que acabe el domingo, el sábado próximo, porque es insoportable, ¿eh? Lo poco agrada y lo mucho cansa. Hemos tenido un verano apretado, ¿eh? Sí, sobre todo las últimas semanas ha sido francamente fuerte. Y el calor se soporta, pero es que las noches con una temperatura tan alta te cuesta dormir. Y el aire acondicionado no lo puedes poner, ¿eh? Cuidado, el precio te va a salir carísimo la dormida. La verdad que sí. ¿Y cómo está viviendo el sector empresarial esta subida del precio de la luz? Pues la verdad muy preocupado porque la situación económica es la que es, la sabemos todas, y encima a esto se le une pues un precio altísimo del recibo de la luz, donde las empresas es una factura importantísima, son los frigoríficos, el tema de la luz, de la iluminación, de los equipos informáticos, el aire acondicionado de la propia empresa. Realmente yo diría que ahí una vez más, y lo digo con esta claridad, el gobierno de Madrid nos ha fallado, no ha estado a la altura de las circunstancias de un gobierno, de un país de la importancia de España, aunque en los últimos años hayamos perdido prestigio, presencia y el respeto exterior lo hemos ido perdiendo porque se ha llevado una mala política, y las malas políticas al final nos pasan la factura no solamente al político, sino también al país en sí y a los ciudadanos. Esta subida de la luz de un 200% que ha llegado, lo está soportando y lo está asumiendo el sector empresarial, porque no lo está repercutiendo en el servicio que presta o en los productos que suministra. Es muy difícil cuando tú le pasas a cualquier cliente un incremento de precio, se lo comunica, lo piensa, lo deja encima de la mesa, al final va pasando los meses hasta que se toma la decisión de aceptarlo o no, pero durante todo ese periodo el que soporta los costos es el empresario. Y también hay que reconocer que los ciudadanos de a pie, ese recibo permanente de incremento, con las dificultades económicas que se está pasando, aunque el mensaje que dice ahí es que hay más ahorro porque la gente ha podido gastar menos, yo no soy de esa opinión, porque la mayoría de los ciudadanos han bajado sensiblemente lo que es su sueldo. Hay empresas que a lo mejor han llegado a un acuerdo bajando un 5, un 10, un 15%, los que están en los ERTE tienen un 30% menos, es decir, esto de decir que la gente tiene más ahorro, tendrán los de siempre, pero la mayoría no lo está pasando bien. Eso del que tendrá más, y lo comparto con usted, hombre, es que sabemos cuál fue el tope salarial de aquellas personas que estaban en los ERTE. Claro, sí. Y hay personas que, hombre, no es que diga, como han dicho algunas veces, no, es que los ciudadanos viven por encima de sus posibilidades. No. Hay personas que tenían su sueldo y con ese sueldo pues se podía permitir de comprarse una vivienda de 100.000 euros, comprárselo de 300.000 euros. Y la hipoteca se incrementaba, pero no lo mismo tener un sueldo de 2.000-3.000 euros que ahora tener un sueldo de 1.200 euros. Sí, no, y luego el tema, antes las personas teníamos, en definitiva, es así, en global, teníamos una ilusión de trabajar, ganar, ahorrar algo, es decir, que se gastaba, se ahorraba, pero es que la presión fiscal, yo digo en Canarias, que es la más alta de España, le guste oírlo o no le guste oír a los políticos en general canarios, es la presión fiscal más alta. Por lo tanto, cuesta cada vez más ahorrar. Cualquier inversión que tú hagas cuesta mucho más, porque la burocracia de registrar una notaría, del registro, de las plusvalías, etcétera, ya te cuesta una fortuna. Por tanto, cuando vas a hacer cualquier operación, lo piensas 3 veces, porque cuando sumas y restas, al final ves que a lo mejor te sale mucho de tu presupuesto. Y luego hay algo que a mí me preocupa muchísimo en este país. Cuando no se respeta la
la propiedad privada en este país, esto significa que el país no funciona. Algo está haciendo mal quien tenga que hacerlo, el Parlamento o las decisiones de las mayorías, cuando no se respeta una propiedad privada. Y eso es lo que está pasando en España. Entonces, las personas a la hora de tomar decisiones lo que han hecho, desde mi punto de vista, es gano 4 y gasto 4. Gano 5, gasto 5. Es lo que está. No es que haya más consumo, sino las personas han dicho, chicos, para yo tener el dinero en el banco que me cuesta dinero, porque ya me cuesta dinero tener lo poco que pueda tener en el banco. Si ya el control es excesivo, los tipos impositivos de mi dinero, los controles que me llevan de mi dinero, al final lo que hago es gano 4, gasto 4. Entonces la gente está viviendo al día y eso es peligroso, porque si un país no tiene sentido, digamos, de ahorrar para reinvertir, etcétera, etcétera, al final se va acabando esa ilusión y eso es peligroso. Sí, pero usted sabe muy bien, señor Grisaleña, que nosotros que ya peinamos cana, hemos vivido una época que nuestros padres, era una época que no trabajaban nuestras madres, trabajaban nuestros padres, los números de miembros de la familia eran de 4, 5, 3 y muchos más, pero ellos con el sueldo del padre, pues los hijos estudiaban, la vivienda se hacía, porque tenía su vivienda y tenía sus pequeños ahorros. Hoy, en una unidad familiar, trabajan los 2 miembros y no llega a fin de mes. Es muy difícil. Es que es algo que a mí, por lo menos, yo no lo entiendo por qué. La vida, y no me digan porque somos unos derrochadores. La vida ha subido, la llegada del euro ha multiplicado la vida por 3 o por 4. No por 1, por 3 o por 4. Valoremos lo que era 500 pesetas hace X años, y hay que olvidarlo, pero lo ponemos encima de la mesa, y lo que son 500 pesetas al cambio del euro. No te da para nada. Por tanto, esa ilusión de la vida ha aumentado, el costo de los hijos ya es un costo altísimo. Todo esto se va complicando. Y luego, si coincidimos en una época donde aquellos que nos dirigen, yo siempre digo que aquellos políticos que se eligen para que nos gobiernen, para que nos gestionen nuestra vida, aparte de ser líderes, que no los hay, cada vez hay menos, la idea primordial sería en que los elegimos para que nos gobiernen, para que nos gestionen y para que nos eviten, digamos, ahorrar nuestra vida. Es decir, no gastar por gastar. Aquí el político llega, se pone en la poltrona y es subir impuestos. Pero los sueldos no suben, los sueldos están estables. Ahora van a subir, están discutiendo para subir 15 euros. Al revés, 15 euros, al pobre ciudadano va a tener seguramente que pagar más retenciones en el IRPF. La empresa va a tener que pagar más en la seguridad social. Es decir, no va a resolver 15 euros que van a resolver en un Él siempre lo ha dicho, y ¿por qué no se lo ha comunicado por parte del propio gobierno, la propia ministra, el propio ministro, a la hora de llegar a esta subida salarial que la mayoría de los empresarios están de acuerdo de subirle el sueldo a los trabajadores, pero siempre me dice la coletilla, pero Paco, es que a mí yo reconozco y me gustaría pagarle más a mis trabajadores porque se lo merecen, pero hay una mochila que es inviable para mi empresa, que es lo que le tengo que pagar la seguridad social porque se me incrementa y el IRPF a mis trabajadores que se me incrementa, que eso nadie lo cuenta ni lo dice. Yo siempre digo que cuando aparece gente joven, chicos o chicas, a crear una nueva empresa, yo le doy un valor enorme, porque ser empresario hoy o tener una iniciativa empresarial, indistintamente del costo inicial para arrancar la empresa, que cuesta muchísimo, cuando la vaya a comenzar a funcionar de verdad, todos aquellos ahorros del padre, de la madre, del hermano o del socio que se han puesto encima de la mesa para reiniciar esa actividad, al final la vas a comenzar y yo no sé, si no tiene una espalda muy ancha, la situación de continuidad de la empresa es cortísima. Por tanto, la imposición que están exigiendo hoy a la creación de empresas, que parece que somos permanentemente
presuntos. Es decir, a mí me da rabia cuando siempre tienen las personas un concepto del empresariado, que son el empresariado somos gente seria, honrado, que pagamos impuestos, que generamos puestos de trabajo, que generamos riqueza al país en su conjunto. Pues eso hay que valorarlo. Y a mí me gustaría que algún día ya que comencemos a cambiar. ¿Que hay empresarios malos? Pues sí, como hay en cualquier actividad profesional. En todas las actividades. Claro. Por tanto, yo pienso que es hora de que en este país se comiencen a reconocer de verdad a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, al gran empresario. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho coraje para iniciar hoy, como está la situación, y la burocracia y el control, los excesivos controles de impuestos directos e indirectos, es que se suman. Si hay una persona que comienza a enumerar los tipos de impositivos, desde que crea la empresa, desde que la registra, etcétera, etcétera, y vas por ahí abajo anotando, cuando suma, dice, pues yo estoy loco, si yo prefiero más tener un sueldo de 1.000 y tal euros y no tener problemas, porque hay empresarios que a final de mes no tienen 1.000 euros de beneficio, también se lo digo, y menos en estos momentos. ¿Cómo se siente cuando ese mensaje se manda, no? Y se manda de cuando se habla y se negocia la subida salarial y dice, no, pero es que los empresarios todavía de su los beneficios que genera todavía tienen mucha espalda para poder pagar todavía más? Mira, yo te puedo decir, Paco, por la experiencia y mi experiencia empresarial y dirigente empresarial de muchísima responsabilidad, cómo ha ido cambiando año tras año la situación de la pequeña y mediana empresa y del empresario en general, o del emprendedor. Es muy difícil que un empresario hoy en día, al final, con la gran competencia que hay, llegó la globalización. Yo siempre decía que la globalización es bueno para un continente, pero una globalización para un mercado como el nuestro, que es un mercado cautivo y disperso, la globalización es muy negativa. El ejemplo es que ha comenzado a llegar multinacionales, y esas multinacionales sí que pueden ganar dinero. Son porque lo que pueden perder en un mercado determinado lo va a ganar en otro multiplicado por 10. Por tanto, siempre van a ganar mucho. Los beneficios, ahí están los cierres de ejercicios de estas multinacionales cuando aparecen las cantidades astronómicas, que uno se queda así. Pero en Canarias la pequeña y mediana empresa, el empresario normal, el autónomo y el emprendedor, cada vez los márgenes son menores y cada vez tiene más obligaciones sociales, económicas, impositivas, directas, indirectas, al gobierno de Canarias, a la Dirección General de Tributos de Canarias, a la Hacienda Estatal. Cada vez los controles son mayores, el cruce de información no escapa ya nada, y por lo tanto esta situación realmente ya no. Cuando a mí me hablan que el empresario gana, el empresario hay que poner una medalla y hay que reconocerle su sacrificio, el mantener una empresa. Ahora mismo, conocerte, ¿cuántas empresas van a seguir? Es decir, pueden seguir algunas, pero ya no es lo que era hace año y medio o 2 años atrás. Por tanto, y ese margen va a ser cada vez más difícil de beneficio. Por tanto, la situación que vamos a vivir, yo a veces veo los titulares de los periódicos y a veces digo, o los periódicos lanzan un flash equivocado porque a lo mejor desconoce la realidad de la calle, o algo está pasando que no es normal. Los titulares a veces no coinciden nunca con la realidad. Igual que el político tiene que salir a la calle y valorar en la barra de un bar, o en la guagua, o en la parada de la guagua, o en sitios determinados, que oigan opiniones de la gente, porque al final da la sensación, ellos están muy cómodos y hay que hacerles ver. Eso podría ser un fallo de esta sociedad, que tenemos una clase política que cuando hacemos y le hacemos el historial, su trayectoria laboral, hay políticos que nunca han trabajado en una empresa, y hay políticos que toda su vida lo que ha vivido ha sido a través de las administraciones públicas, cuando no asesor, cuando no concejal, cuando no alcalde, cuando no director de no sé qué, cuando no, pero siempre en organismos públicos.
Ese no puede ser uno de los fallos que, por lo menos, que están distantes, porque vemos que como que viven en otra realidad. Los mensajes que nos dice y como ellos palpan la situación, parece que no son de este país. Nosotros le hemos dado excesivas atribuciones. El ciudadano es el que ha ido manteniendo esta situación a base de pagar impuestos, y todo. Es raro cuando ahora critican a la Comunidad de Madrid porque baja impuestos. Pues chicos, pues Madrid es la comunidad que realmente más ha progresado, porque no es por subir impuestos que se gana más, seguramente bajando impuestos al final la actividad mejora en todos los aspectos. Pero incluso hasta la gente sería más transparente, que no harían algunas cosas ilegales. ¿Por qué? Porque, oye, pago lo que pago, pero voy a contribuir. Yo pienso que a lo mejor llegará un momento en que los ciudadanos tendrán que ponerse en su sitio, valorar a la hora de una votación, y hay que comenzar a pensar. Mire usted, los políticos no pueden estar eternamente en cargos políticos. A lo mejor si les gusta la política, tendría que elegir a lo mejor 2 mandatos máximos en un sitio, cambia de sitio y se van a otro sitio, si les gusta la política. Hay que buscar a los mejores para dirigirnos y que sean líderes, cosas que hoy yo diría que carecemos muchísimo de líderes políticos para dirigirnos. Y hay un tema que lo hace todavía más atractivos para ellos, pero más negativos para el resto de la sociedad. Cuando usted llega a un cargo político, por ejemplo, diputado, porque un diputado, me parece que a partir de 1 o 2 legislaturas, tiene derecho a tener un sueldo de toda la papa para toda su vida. No, señor. Ese señor estará ahí, pagará la seguridad social en relación al sueldo que gane, que sea mucho o sea poco. No voy a entrar en ese detalle. A lo mejor sería mejor que estuviese bien pagado, porque solamente nos gobernaría mejor. Personas formadas, que su vida no dependen de la política, que cuando dejen la política tengan una profesión, cosa que hoy en día, en la mayoría de los casos, no sucede. Se van de la política y ¿dónde van? Al paro. Cuidado, no digo todo, pero hay un porcentaje mayoritario. Pues bueno, yo diría que no tiene por qué tener esa ventaja en relación a cualquier persona que estemos trabajando 35 años y que tú dejas trabajar y te vas al paro. Pues esto es igual, dejas la política, te vas al paro. Tú no tienes por qué tener más ventaja, porque ¿qué has hecho además de gestionar mayoritariamente en los últimos años mal nuestra economía, que va subiendo? ¿Qué más has hecho tú en beneficio del resto de los ciudadanos? Yo premio al político que baja impuestos, que llega a los cargos para gestionar nuestro dinero de la mejor manera posible y hacerte la vida más fácil posible, cosa que están haciendo hoy en el sentido contrario. Más impuestos, porque si es muy fácil gobernar buscando impuestos, lo bonito de un político es saber gestionar y bajar impuestos. Eso es lo bonito. Y además, generando dinero para infraestructura, para lo que haga falta, pero no malgastar, como estamos viendo en los últimos años, que estamos malgastando más que gestionando. Pero es lo que están palpando los ciudadanos y el sector empresarial, y lo que dicen es, oye, ¿cuál es la inversión a través del dinero público que repercute en la sociedad, pero no la inversión que repercute en el organigrama de ustedes? Claro. Porque entre empresas públicas, directores, que si no sé quién, que si los pega carteles, que si los cargos de confianza, 1.200 cargos de confianza, entre ellos 465 que tiene el presidente, pero eso es solo en el gobierno de España, 22 ministros, un ministro de universidad, todo lo que conlleva. Y lo que hay que detrás del ministerio, los cientos de personas que hay detrás del ministerio. Por lo cual, ese organigrama, ¿quién lo mantiene? Pues nosotros. ¿Y cómo lo mantenemos? A través de los impuestos. Es una losa muy pesada. Yo también he hecho en falta en los últimos años la falta de involucración por parte de las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales no pueden, en los últimos años, estar ciguana. Las organizaciones empresariales tienen que nutrirse de dinero de sus asociados y saber gestionar ese dinero. Lo que pasa es que en los últimos años, por comodidad, cada vez son menos los asociados, porque hay fases determinadas
que a un asociado le cuesta dar 20 euros o 30 euros para asociarse porque no pueden. La situación económica es la que es. Y las organizaciones empresariales se han unido, se han puesto, digamos, en la misma posición que el partido que gobierna, sea aquí, sea en Madrid o donde sea. Entonces, claro, cuando tú también estás supeditado porque te falta liquidez a subvenciones, a fondos, a dinero de formación, al final ya no tienes esa libertad de manifestar. Pero yo he hecho muy en falta la falta de opinión de la realidad, y protestar o denunciar en defensa de los intereses de aquellos que son asociados a muchas no, yo diría que a la mayoría casi absoluta de cualquier organización empresarial, y eso es malo. ¿Actualmente usted cree que Canarias es atractiva para los inversores? Yo diría que cuando hablamos de un REF que se nos llena la boca de ventajas fiscales, el REF puede ser un instrumento importante para las multinacionales, pero en líneas generales el REF no llega a la mayoría de los canarios prácticamente nada. Me van a decir, hombre, es que el descuento para viajar es del REF, ¿vale? Es que las potabilizadoras hay una subvención para que el agua salga más barata, o la luz más barata, la luz entre comillas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos faltaba, si el canario encima de vivir en islas dispersas, distantes, encima tuviésemos el Estado, no aporta algo. Oye, nosotros como canarios aportamos el mantenimiento de la red de trenes nacionales, y yo no cojo un tren, o en Canarias no se coge un tren, pues, pero en líneas generales yo pienso que el REF es un instrumento. Hoy, que habría mayores inversiones en Canarias si lo cambiáramos, porque ha pasado ya muchas décadas desde su inicio y no ha progresado. Al revés, lo ha encasillado en una situación que no progresa. El REF ahora mismo habrá que sentarnos, yo desde mi punto de vista, los políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los economistas, todo habrá que hacer un trabajo de equipo para adaptar un REF para el siglo XXI, porque hoy llega a una minoría que lo constituyó el REF. No olvides que nosotros salimos de los puertos francos, se constituye el REF para beneficiar a un grupo determinado con nombres y apellidos minoritarios en detrimento del otro, al resto de los ciudadanos. A nosotros, a los que tenemos que pagamos el IRPF, no nos llega. ¿Por qué no nos llega el REF con descuentos, con mejoras, etcétera, etcétera? No nos llega un céntimo a la mayoría de los ciudadanos. Y sin embargo, tenemos que pagar debido a que el REF permite a que se haga, que se creen impuestos para los ciudadanos en beneficio de unos pocos. Por tanto, la inversión en Canarias es difícil mientras tengamos un REF tan obsoleto que hay que cambiar. ¿Fue un error salir de los puertos francos? Desde mi punto de vista, tal y como ha ido la evolución, yo parto de la base de que, digo, ¿qué beneficio nos ha dado el REF? Canarias ha mejorado, como ha podido. Cualquier región española ha mejorado. Pero nosotros a lo mejor, si hubiésemos entrado en Europa directamente, hubiésemos estado mejor que lo que estamos. No estuviésemos mendigando a Madrid permanentemente, o Europa, deme en esto, deme el REA, deme las ayudas, deme unas subvenciones, mándeme un presupuesto que me hace falta para esta obra, y Madrid, que en el REF, vea el caso que nos está haciendo. El REF en Madrid, cuando necesita el voto de Coalición Canaria o de Nueva Canaria, cuando lo necesitan, nos dan algo. Cuando no, esto ahora mismo estamos luchando han hecho una suma y una resta en relación al tema audiovisual, y Madrid dando larga, que no lo va a dar. Por tanto, yo diría que Canarias, a lo mejor, los puertos francos hubiésemos tenido una actividad más dinámica que tenemos, nos hemos encorsetado en una economía que no hemos progresado, seguimos a la cola de más paro, más pobreza, más marginación, más desempleo. La juventud canaria tiene un futuro muy incierto.
Por tanto, si sumamos realmente lo que nos ha beneficiado el REF, menos a esos pocos que se están beneficiando y se han beneficiado y se seguirán beneficiando, y mientras yo veo que no hemos mejorado prácticamente nada y seguimos en el vagón de cola de todo, pues habría que buscar la fórmula o de mejorar el REF o dar una vuelta como un calcetín. O yo tenía amigos y tengo que siempre valoran muchísimo los puertos francos. La actividad en Canarias tuvo una actividad enorme y no hemos parado, pero bueno, esto es lo que tenemos, pero es la población civil la que tiene que exigir a nuestros políticos nuestras mejoras, porque ellos no arrancan, ellos están muy cómodos. Efectivamente. Nos vamos a ir, don Sebastián, unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Los Profesionales de Cobal, Canal 4TV, en compañía de don Sebastián Grisaleña, empresario. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.